En nuestro sistema solar solemos mirar a los gigantes. Nos maravillamos con los anillos de Saturno. Soñamos con las arenas rojas de Marte. Tememos las tormentas colosales de Júpiter que podrían tragarse la Tierra entera. Pero hay un mundo que ignoramos sistemáticamente. Una pequeña roca gris y maltratada, escondida en el resplandor cegador del Sol. Es el más pequeño de la camada planetaria, el hijo olvidado del sistema solar, Mercurio. Durante siglos enteros, los astrónomos pensaron que era simplemente una luna aburrida y muerta, orbitando demasiado cerca del Sol. Una roca cocida sin secretos que merecieran investigación. Una curiosidad menor en el inventario cósmico. Estaban profundamente equivocados. Mercurio no es simplemente una roca, es una víctima. Es el superviviente mutilado del evento más violento en la historia temprana de nuestro sistema solar. Y hoy vamos a visitar esta prisión de hierro flotante para descubrir sus secretos aterradores. Acerquémonos, volemos hacia el interior del sistema solar, dejando atrás la seguridad de la órbita terrestre, cruzando la órbita de Venus, adentrándonos en el horno cósmico. Lo primero que notas al aproximarte a Mercurio no es el calor abrasador como podrías esperar. Es la velocidad brutal. Mercurio lleva el nombre del mensajero de los dioses romanos por una razón muy específica. Es increíblemente rápido. Vuela alrededor del Sol a casi 47 kilómetros por segundo. Esos son aproximadamente 170.000 kilómetros por hora. Es la velocidad orbital más alta de cualquier planeta del sistema solar. Mientras la Tierra toma 365 días completos para completar una órbita perezosa alrededor del Sol, Mercurio termina un año entero en solo 88 días terrestres. La velocidad es literalmente su única defensa contra la aniquilación. Si disminuyera su velocidad incluso ligeramente durante un momento, la gravedad masiva del Sol lo tragaría completamente. Lo arrastraría en una espiral mortal hacia las capas exteriores solares, donde sería vaporizado instantáneamente. Mercurio está perpetuamente huyendo de la aniquilación gravitacional, corriendo tan rápido como físicamente puede para mantener una distancia segura mínima de nuestra estrella. Pero aquí está la paradoja absolutamente desconcertante que hace que Mercurio sea único entre todos los mundos conocidos. Mientras corre frenéticamente a través del espacio a velocidades que desafían la comprensión, su rotación sobre su propio eje es agonizantemente lenta. Dolorosamente lenta. Si estuvieras de pie en la superficie rocosa, mirando el horizonte, esperarías un tiempo extraordinariamente largo para que el Sol finalmente se pusiera. Mercurio gira sobre sí mismo tan lentamente que un solo día completo, medido de amanecer a amanecer, dura 176 días terrestres completos. 176 de nuestros días para experimentar uno solo de los suyos. Eso significa que en Mercurio, un día solar completo es literalmente más largo que 2 de sus años orbitales completos alrededor del Sol. Es una distorsión temporal que rompe nuestra intuición básica sobre cómo deberían funcionar los planetas. Esta extraña proporción entre día y año crea una relación única llamada resonancia orbital 3:2. Mercurio completa exactamente 3 rotaciones sobre su eje por cada 2 órbitas alrededor del Sol. Es como si el planeta estuviera atrapado en un vals cósmico cuidadosamente coreografiado con nuestra estrella, un baile gravitacional que ha continuado durante miles de millones de años. Los científicos creen que esta resonancia no es casualidad. Mercurio probablemente giraba mucho más rápido en su pasado distante, quizás completando una rotación en solo unas pocas horas como la Tierra. Pero las fuerzas de marea del Sol
combinadas con la órbita extremadamente elíptica de Mercurio, gradualmente frenaron su rotación a lo largo de miles de millones de años, hasta que quedó atrapado en este patrón 3:2. Es un ejemplo perfecto de cómo la gravedad puede esculpir y moldear no solo las órbitas, sino también la rotación de los mundos a lo largo del tiempo geológico. Ahora, piensa como si estuvieras de pie en la superficie abrasada y agrietada de Mercurio. Miras hacia arriba, a través del visor de tu traje espacial hipotético. El Sol que ves aquí no es en absoluto la bola amarilla amigable y familiar que conocemos desde la Tierra. Es un monstruo cósmico. Un leviatán de fusión nuclear cuelga amenazadoramente en el cielo completamente negro, aproximadamente 3 veces más grande en diámetro aparente y 7 veces más brillante que cuando lo vemos desde la Tierra. Ocupa una porción masiva del cielo. Es una esfera de luz cegadora que domina completamente tu campo visual. Mirarlo directamente incluso por una fracción de segundo destruiría permanentemente tu retina incluso a través de filtros protectores. Pero si pudieras observarlo indirectamente durante el tiempo suficiente, verías algo completamente imposible que desafía todo lo que sabemos sobre cómo se mueven los objetos celestes. En ciertos puntos específicos en la superficie del planeta, el Sol literalmente se detiene en su movimiento aparente a través del cielo. Se congela en el aire. Luego invierte su dirección y se mueve hacia atrás durante un tiempo. Y después vuelve a moverse hacia adelante. Esto no es una alucinación causada por el calor extremo. Esto no es un error de percepción. Esto es la gravedad haciendo cosas extrañas a escala planetaria. La órbita de Mercurio es extremadamente elíptica, mucho más que cualquier otro planeta principal. Su distancia al Sol varía dramáticamente durante cada órbita de 88 días. En el perihelio, el punto más cercano al Sol, está a solo 46 millones de kilómetros de nuestra estrella. En el afelio, el punto más lejano, está a 70 millones de kilómetros. Esa es una variación enorme de aproximadamente 24 millones de kilómetros. Y debido a las leyes de Kepler del movimiento planetario, Mercurio viaja mucho más rápido cuando está cerca del Sol y mucho más lento cuando está lejos. Esta variación dramática en la velocidad orbital combinada con la rotación lenta del planeta crea un efecto óptico extraordinario. Desde ciertos puntos en la superficie ecuatorial de Mercurio, cuando el planeta está cerca del perihelio moviéndose a su velocidad orbital máxima, la velocidad angular de su movimiento orbital alrededor del Sol temporalmente excede la velocidad angular de su rotación sobre su propio eje. El resultado es que el Sol parece detenerse en el cielo, retroceder durante varios días terrestres, y luego reanudar su movimiento hacia adelante. Es un amanecer que vacila y tartamudea, un atardecer que cambia de opinión, un fallo cósmico en la matriz de la realidad que solo existe aquí, en el horno del sistema solar. Ningún otro planeta conocido exhibe este comportamiento extraño y desconcertante. Para un observador hipotético en la superficie, el efecto sería profundamente desorientador. Imagina ver el amanecer comenzar normalmente, el Sol elevándose lentamente sobre el horizonte durante días terrestres. Luego, inexplicablemente, se detiene. Permanece suspendido en el mismo punto del cielo durante horas. Después comienza a retroceder, hundiéndose de nuevo hacia el horizonte durante días. Finalmente se detiene otra vez y reanuda su ascenso normal. Sería como vivir en un universo donde las leyes básicas de causa y efecto parecen romperse ocasionalmente. Por supuesto, contemplar directamente el Sol desde Mercurio te mataría instantáneamente de múltiples formas simultáneas. Mercurio tiene una atmósfera tan increíblemente tenue que es prácticamente inexistente. Técnicamente, tiene lo que los científicos llaman una exosfera, una capa extremadamente delgada de átomos arrancados de la superficie
por el viento solar y los impactos de micrometeoritos. Pero no es una atmósfera real en ningún sentido práctico. La exosfera de Mercurio contiene trazas de oxígeno, sodio, hidrógeno, helio y potasio. Pero la presión es tan ridículamente baja, a aproximadamente 1/billonésima parte de la presión atmosférica terrestre al nivel del mar, que es efectivamente un vacío casi perfecto. No hay presión atmosférica mensurable. No hay aire para respirar. No hay manto protector para distribuir el calor alrededor del planeta. No hay nada para filtrar la radiación solar mortal. Estás completamente expuesto al vacío del espacio y a la furia sin filtrar de nuestra estrella. Esto crea un mundo de extremos violentos y letales que cambian con una rapidez aterradora. Al mediodía en el ecuador de Mercurio, el suelo directamente bajo tus botas alcanza temperaturas de hasta 430 grados centígrados. Eso es suficientemente caliente para fundir plomo, zinc y estaño en charcos líquidos brillantes. Tu traje espacial se convertiría en cenizas. Tu cuerpo se cocinaría instantáneamente desde el exterior hacia adentro. Pero en el momento exacto en que el Sol masivo finalmente se pone, después de semanas terrestres de exposición constante, el calor almacenado en la superficie escapa inmediata y violentamente hacia el vacío del espacio sin atmósfera que lo retenga. La temperatura se desploma instantáneamente. Cae en picado hasta menos 180 grados centígrados en cuestión de horas. Pasas de estar en un horno de pizza industrial a estar en una cámara criogénica en menos tiempo del que te llevaría ver una película completa. Es un rango de temperatura de más de 600 grados centígrados entre el día y la noche. El mayor rango de temperatura de cualquier planeta del sistema solar. Ningún material conocido podría soportar ese estrés térmico cíclico durante mucho tiempo sin fracturarse y desintegrarse. La superficie misma de Mercurio está fracturada por este ciclo térmico brutal. Las rocas se expanden durante el día abrasador y se contraen durante la noche helada. A lo largo de millones de años, este ciclo incesante crea grietas microscópicas que eventualmente rompen las rocas en fragmentos más pequeños, creando el regolito polvoriento que cubre gran parte de la superficie. Y en las sombras perpetuas de Mercurio se esconde un secreto que desafía completamente nuestra intuición sobre este mundo infernal. En lo profundo de los cráteres del polo norte del planeta, en lugares donde la luz solar directa nunca ha llegado en miles de millones de años, los radares terrestres y las observaciones de la sonda Messenger han detectado algo completamente inesperado brillando en la oscuridad eterna. Hielo. Hielo de agua. Miles de millones de toneladas de agua congelada, preservada en oscuridad eterna, a solo kilómetros de distancia del calor más abrasador del sistema solar interior. Estos cráteres polares tienen bordes elevados que proyectan sombras permanentes sobre sus fondos. El Sol nunca se eleva lo suficiente sobre el horizonte en estas latitudes extremas para iluminar estos pozos oscuros. Y sin luz solar directa, las temperaturas en estos refugios sombreados permanecen constantemente por debajo de menos 170 grados centígrados. Lo suficientemente frío para que el hielo de agua permanezca estable durante eones sin sublimarse hacia el espacio. El hielo probablemente fue entregado por cometas que impactaron contra Mercurio hace miles de millones de años. Cuando estos cometas helados se estrellaron contra el planeta, la mayor parte de su agua se vaporizó instantáneamente en el calor. Pero una pequeña fracción terminó siendo lanzada hacia los polos, donde quedó atrapada para siempre en estas trampas frías permanentes. Las estimaciones sugieren que podría haber entre 100.000 millones y 1 billón de toneladas métricas de hielo de agua
escondido en estos cráteres polares permanentemente sombreados. Algunos depósitos podrían tener varios metros de espesor. Es suficiente agua para llenar miles de lagos del tamaño del lago de Ginebra. Fuego y hielo, existiendo uno al lado del otro en el mismo mundo pequeño. Un planeta donde puedes tener temperaturas suficientes para fundir metales y temperaturas suficientes para congelar dióxido de carbono sólido, separadas por solo unos pocos kilómetros de distancia. Es una yuxtaposición que parece imposible, pero que es completamente real. Este descubrimiento tiene implicaciones fascinantes para la futura exploración humana. Si alguna vez estableciéramos una base en Mercurio, estos depósitos de hielo podrían proporcionar agua para beber, oxígeno para respirar cuando se descomponga electrolíticamente e hidrógeno para combustible de cohetes. Los cráteres polares permanentemente sombreados también ofrecerían refugio natural del calor extremo y la radiación solar intensa. Pero lo más extraño de Mercurio no es lo que hay en su superficie agrietada y bombardeada, es lo que hay en su interior oculto. Mercurio es pesado. Demasiado pesado para su tamaño relativamente pequeño. Tiene una densidad promedio de 5,4 gramos por centímetro cúbico, solo ligeramente menor que la densidad de la Tierra, a pesar de ser mucho más pequeño. Normalmente, los planetas pequeños deberían ser menos densos porque carecen de la gravedad masiva necesaria para comprimir sus materiales internos. Pero Mercurio rompe esta regla completamente. Es prácticamente una bala de cañón sólida flotando en el espacio. Un proyectil cósmico. Los científicos planetarios creen firmemente, basándose en mediciones gravitacionales precisas y modelos computacionales, que Mercurio tiene un núcleo gigantesco, hecho principalmente de hierro sólido y líquido, que ocupa aproximadamente el 85% del radio total del planeta. 85%. Eso es absolutamente extraordinario y sin precedentes. Para comparar, el núcleo de la Tierra, que también es principalmente hierro, representa solo alrededor del 55% de nuestro radio planetario. El núcleo de Mercurio es proporcionalmente mucho más grande. La corteza rocosa y el manto que rodean ese núcleo masivo de hierro son solo una cáscara delgada y frágil de unos pocos cientos de kilómetros de espesor, apenas manteniéndolo todo unido. El núcleo probablemente tiene dos capas: un núcleo externo líquido de hierro fundido de aproximadamente 400 kilómetros de espesor y un núcleo interno sólido de hierro puro de unos 1800 kilómetros de radio. La capa exterior líquida es lo que genera el débil campo magnético de Mercurio, a través de un efecto dínamo similar al que opera en la Tierra. ¿Por qué? ¿Cómo terminó Mercurio con una estructura interna tan radicalmente diferente de todos los demás planetas rocosos? Una teoría científica seria y ampliamente aceptada sugiere un pasado violento y traumático. Hace miles de millones de años, durante el período caótico de formación del Sistema Solar, cuando planetas embrionarios y planetesimales gigantes vagaban en órbitas inestables, chocando regularmente entre sí, Mercurio podría haber sido el doble de grande de lo que es ahora. Un planeta normal con proporciones normales de núcleo, manto y corteza como la Tierra o Venus. Pero entonces, algo catastrófico sucedió. Algo lo encontró en la oscuridad. Un planeta errante. Un vagabundo cósmico del tamaño de Marte. El impacto fue tan absolutamente devastador, tan incomprensiblemente violento, y de que literalmente arrancó y vaporizó toda la capa exterior del planeta. La colisión fue tan energética que expulsó la mayor parte del manto rocoso de silicatos y toda la corteza hacia el espacio profundo en una nube incandescente de roca vaporizada. Los escombros fueron esparcidos por todo el sistema solar interior. Algunos cayeron hacia el Sol. Otros fueron eyectados completamente fuera del sistema solar. El resto eventualmente se enfrió
y cayó de vuelta sobre lo que quedaba de Mercurio, o formó brevemente un anillo de escombros que se disipó gradualmente. Lo que quedó atrás, después de que el polvo se asentara, fue solo el núcleo desnudo y sangrante de hierro del planeta original. Mercurio no es un planeta completo e intacto. Es la semilla sobrante de un mundo que fue literalmente asesinado y despellejado. Es un cadáver planetario, un núcleo expuesto que nunca debería existir por sí solo, pero que de alguna manera sobrevivió. Evidencia reciente adicional para esta teoría del impacto gigante proviene del análisis de la composición de la superficie de Mercurio realizado por Messenger. La superficie es inusualmente rica en elementos volátiles como potasio y azufre, que deberían haberse evaporado si Mercurio simplemente se hubiera formado tan cerca del Sol caliente. Pero estos elementos podrían haber sobrevivido si Mercurio se formó más lejos y luego fue despojado de su manto. Otra teoría alternativa propone que Mercurio se formó en su ubicación actual, pero durante la fase de nebulosa solar temprana, los intensos vientos solares y la radiación literalmente soplaron y vaporizaron la mayor parte del manto de silicatos más ligero, dejando atrás principalmente el núcleo de hierro más denso. Ambas teorías podrían explicar la composición anómala, pero la mayoría de los científicos favorecen el escenario de impacto gigante, porque explica mejor otras características observadas. Y el trauma antiguo no ha terminado. Mercurio todavía está sufriendo las consecuencias de aquel evento catastrófico, porque su núcleo de hierro es tan descomunalmente grande en proporción al resto del planeta. Durante miles de millones de años, ese núcleo masivo se ha estado enfriando gradualmente, irradiando su calor primordial hacia el espacio. Y a medida que el hierro se enfría, se contrae, se vuelve más denso, ocupa menos volumen. El planeta literalmente se está encogiendo sobre sí mismo como una fruta secándose. Imagina una uva fresca transformándose gradualmente en una pasa arrugada a lo largo de eones geológicos. A medida que el núcleo de hierro se enfría y contrae lentamente, tira de la delgada corteza rocosa hacia adentro. El suelo se está deformando, comprimiendo, arrugando como papel. Acantilados masivos llamados escarpes lobulados o fallas de empuje están rasgándose y abriéndose por todo el paisaje mercuriano. Estas estructuras tectónicas son enormes paredes verticales de roca empujadas hacia arriba, a medida que bloques masivos de corteza se montan unos sobre otros, forzados por la contracción global. Algunos escarpes tienen más de 3 kilómetros de altura vertical y se extienden cientos de kilómetros de longitud. Son acantilados que harían que el Gran Cañón pareciera insignificante. Discovery Rupes, uno de los escarpes más prominentes fotografiados por Messenger, tiene más de 500 kilómetros de longitud y alcanza alturas de hasta 3 kilómetros. Si estuvieras parado en su base mirando hacia arriba, sería como contemplar una pared vertical que se eleva hasta desaparecer en el cielo negro. Enterprise Rupes, otro escarpe gigantesco, corta directamente a través del cráter Rembrandt de 715 kilómetros de diámetro, uno de los cráteres más jóvenes y grandes de Mercurio. Esto demuestra que la contracción ha continuado incluso después de que cesó el bombardeo pesado temprano del sistema solar. Esto no es un mundo geológicamente muerto y estático como pensábamos. Es un mundo moribundo. Está temblando, agrietándose, lentamente implosionando hacia un estado más pequeño y más denso. Los mercuriomotos, terremotos en Mercurio, probablemente siguen sacudiendo el planeta hoy mientras la corteza se ajusta continuamente a la contracción del núcleo. Los científicos estiman que Mercurio se ha encogido aproximadamente 7 kilómetros en radio desde su formación hace 4.600 millones de años. Eso puede no sonar como mucho, pero para un planeta pequeño de solo 2.440 kilómetros de radio, representa una contracción significativa
de aproximadamente el 0,3%, que ha remodelado completamente su superficie. Esta contracción ha causado que la circunferencia del planeta disminuya en aproximadamente 14 kilómetros. Es como si la corteza fuera una camisa que se ha vuelto demasiado grande para el cuerpo que la lleva, arrugándose y plegándose sobre sí misma. La superficie de Mercurio cuenta la historia violenta del sistema solar temprano, mejor que cualquier otro cuerpo rocoso, excepto quizás la Luna. Está absolutamente saturada de cráteres de impacto de todos los tamaños imaginables, desde microscópicos hasta cuencas gigantescas de más de 1000 kilómetros de diámetro. La cuenca Caloris, cuyo nombre significa calor en latín, porque uno de sus puntos calientes está cerca del subsolar, cuando Mercurio está en el perihelio, es uno de los cráteres de impacto más grandes y mejor preservados del sistema solar entero. Tiene aproximadamente 1550 kilómetros de diámetro, lo suficientemente grande para contener toda España con espacio de sobra. El impacto que creó Caloris, hace aproximadamente 3.900 millones de años, fue tan violento que sus efectos se sintieron literalmente al otro lado del planeta. Las ondas sísmicas viajaron a través del núcleo y el manto de Mercurio, convergiendo en el punto exactamente opuesto al impacto. Cuando estas ondas convergieron, crearon un terreno caótico y fracturado de colinas y valles desordenados que los científicos llaman terreno antípoda perturbado, o tierras extrañas. Este terreno peculiar cubre un área de aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados en el lado opuesto de Mercurio. Es evidencia directa de que el impacto de Caloris literalmente sacudió todo el planeta como una campana gigantesca. El interior de la cuenca Caloris está lleno de llanuras volcánicas lisas que se formaron cuando lava basáltica inundó el cráter mucho después del impacto original. Esto demuestra que Mercurio tuvo actividad volcánica significativa en su pasado, algo que los científicos no esperaban de un planeta tan pequeño que debería haberse enfriado y solidificado rápidamente. Messenger también descubrió evidencia de volcanismo explosivo en Mercurio, en forma de depósitos piroclásticos, cenizas y fragmentos de roca expulsados por erupciones volcánicas violentas. Algunos de estos depósitos cubren áreas de miles de kilómetros cuadrados, sugiriendo erupciones de escala verdaderamente impresionante. Visitar este mundo hostil y agonizante es uno de los desafíos más difíciles en toda la navegación espacial moderna. Podrías pensar intuitivamente que sería fácil caer hacia el Sol, simplemente dejar que la gravedad te arrastre hacia adentro. Pero la física orbital no funciona así en absoluto. Para alcanzar Mercurio desde la Tierra, una nave espacial tiene que luchar activamente contra la gravedad masiva de nuestra estrella de maneras contraintuitivas. La Tierra orbita el Sol a aproximadamente 30 kilómetros por segundo. Esa es nuestra velocidad orbital natural, heredada del disco protoplanetario del que nos formamos. Para alcanzar Mercurio, una nave espacial tiene que desacelerar significativamente para caer hacia el interior del sistema solar, reduciendo su velocidad orbital. Pero desacelerar en el espacio requiere combustible y energía, mucho más de lo que podrías imaginar. De hecho, se requiere más energía total en términos de cambio de velocidad o delta Vipse para alcanzar Mercurio desde la Tierra que para alcanzar Plutón en los confines externos helados del sistema solar. Paradójicamente, es más difícil energéticamente caer hacia el Sol que escapar de él. Es física orbital contraintuitiva, pero matemáticamente innegable. Por esta razón técnica y económica, solo 2 misiones de la NASA han visitado este pequeño mundo castigado en toda la historia de la exploración espacial. Mariner 10, lanzada en 1973, realizó 3 sobrevuelos de Mercurio en 1974 y 1975, pero nunca entró en órbita. Fotografió aproximadamente el 45% de la superficie,
revelando un mundo que se parecía sorprendentemente a nuestra Luna. MESSENGER, acrónimo de Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging, fue lanzada en agosto de 2004 y finalmente se convirtió en la primera nave espacial en orbitar Mercurio en marzo de 2011, después de un viaje extraordinariamente complejo de casi 7 años. Para alcanzar Mercurio con el combustible limitado disponible, MESSENGER tuvo que realizar una serie elaborada de maniobras de asistencia gravitacional. Pasó una vez por la Tierra en 2005, 2 veces por Venus en 2006 y 2007, y 3 veces por el propio Mercurio en 2008 y 2009, antes de finalmente tener la velocidad correcta para entrar en órbita. Fue una coreografía orbital increíblemente compleja que requirió años de planificación y navegación precisa. Una vez en órbita, MESSENGER transformó completamente nuestra comprensión de Mercurio. Fotografió el 100% de la superficie con detalles sin precedentes. Midió la composición química de la superficie usando espectrometría de rayos X y gamma. Mapeó el campo magnético con precisión. Detectó el hielo de agua en los cráteres polares. Reveló la historia volcánica del planeta. Descubrió que la superficie contiene cantidades inesperadamente altas de elementos volátiles. Estas 2 misiones revelaron un mundo de belleza caótica e inesperada. La superficie de Mercurio está cubierta con miles de cráteres de impacto nombrados en honor a artistas, músicos y escritores de toda la historia humana, según las convenciones de nomenclatura de la Unión Astronómica Internacional. El cráter Beethoven, de 643 kilómetros de diámetro. El cráter Shakespeare, de 370 kilómetros. El cráter Van Gogh. El cráter Picasso. El cráter Tolkien. Es como si hubiéramos convertido este mundo maltratado en un museo cósmico honrando la creatividad humana a través de los siglos. Pero incluso nuestros robots más avanzados y resistentes no pueden sobrevivir para siempre en las condiciones brutales cerca del Sol. MESSENGER fue diseñada con un enorme escudo solar de cerámica para proteger sus instrumentos sensibles del calor abrasador. Aún así, las temperaturas en algunas partes de la nave alcanzaban regularmente 370 grados centígrados. En abril de 2015, después de más de 4 años orbitando Mercurio exitosamente y agotando completamente su combustible de hidracina para maniobras de corrección orbital, la sonda MESSENGER fue deliberadamente estrellada contra la superficie en una última misión científica. Impactó a aproximadamente 14.000 km por hora cerca del Polo Norte, probablemente dentro o cerca del cráter Janáček, nombrado por el compositor checo. Creó un nuevo cráter de aproximadamente 16 metros de diámetro. Añadió una cicatriz más a la cara ya intensamente marcada de Mercurio. Un monumento no intencional a nuestra breve visita a este mundo olvidado. Pero la exploración de Mercurio no ha terminado. En octubre de 2018, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial lanzaron conjuntamente Bepi-Colombo, la misión más ambiciosa a Mercurio hasta la fecha. Bepi-Colombo es en realidad 2 sondas orbitales diferentes que viajarán juntas. El Mercury Planetary Orbiter europeo, que estudiará la superficie y la composición, y el Mercury Magnetospheric Orbiter japonés, que estudiará el campo magnético y el ambiente espacial. La misión tomará 7 años completos para llegar a Mercurio, realizando 9 asistencias gravitacionales, 1 de la Tierra, 2 de Venus y 6 de Mercurio, antes de finalmente entrar en órbita en diciembre de 2025. Una vez allí, operará durante al menos 1 año terrestre, que equivale a más de 4 años mercurianos. Bepi-Colombo responderá preguntas fundamentales que MESSENGER dejó sin resolver. ¿Cómo se originó el campo magnético de Mercurio y por qué es tan débil? ¿Cuál es exactamente la composición del núcleo? ¿Hay realmente una capa externa líquida?
¿De dónde vino el hielo polar y cuánto hay exactamente? ¿Cómo interactúa la superficie con el viento solar extremo? ¿Sigue habiendo actividad volcánica o sísmica hoy? Mercurio sirve como un recordatorio permanente y silencioso de algo que preferimos no contemplar demasiado. Se erige como un monumento chamuscado y maltratado al poder absoluto de nuestra estrella. Es un mundo de hierro casi puro y silencio absoluto. Un mundo donde los días medidos de amanecer a amanecer son literalmente más largos que los años orbitales completos. Un mundo que está lentamente encogiéndose y contrayéndose hacia la oscuridad eterna mientras su núcleo se enfría inexorablemente. Puede ser el más pequeño de todos los planetas, el miembro olvidado de la familia planetaria. Pero ha resistido el fuego abrasador durante 4.000 millones de años sin rendirse ni desintegrarse. Y continuará resistiendo estoicamente mucho después de que nosotros hayamos desaparecido, mucho después de que la humanidad sea polvo o se haya transformado en algo irreconocible, mucho después de que la Tierra misma sea eventualmente consumida cuando el Sol se expanda en su fase de gigante roja dentro de 5.000 millones de años. Mercurio, al estar más cerca, será el primero en ser devorado por nuestra estrella moribunda. Será finalmente vaporizado, desintegrado átomo por átomo, reunido con el manto que perdió hace eones en aquella colisión catastrófica. Será el primer planeta en morir cuando nuestro sistema solar entre en su agonía final. Pero hasta entonces continuará su danza solitaria, corriendo perpetuamente a 47 kilómetros por segundo alrededor del Sol, girando lentamente sobre su eje cada 59 días terrestres, experimentando amaneceres que duran semanas, soportando temperaturas que oscilan 600 grados, encogiéndose milímetro a milímetro, siglo tras siglo. Un superviviente, un testigo silencioso de la violencia que forjó el sistema solar, una víctima que se negó a morir completamente. La semilla de hierro de un mundo asesinado que de alguna manera encontró la forma de continuar existiendo contra todo pronóstico en el lugar más inhóspito del sistema solar interior. Mercurio nos recuerda que la belleza y el horror pueden coexistir, que la supervivencia no requiere ser el más grande o el más fuerte, solo el más resistente, que incluso los mundos pueden sufrir traumas catastróficos y seguir adelante, cicatrizados pero no destruidos. Mercurio, el mensajero veloz. La prisión de hierro, el hijo olvidado, el superviviente del apocalipsis, esperando silenciosamente en el resplandor cegador, menguardando secretos de violencia antigua que apenas estamos comenzando a comprender. Un recordatorio permanente de que nuestro sistema solar, tan ordenado y pacífico como parece hoy, fue forjado en el caos y la violencia, y de que ese caos dejó víctimas que todavía llevan las cicatrices miles de millones de años después.